Ilelum Getum Bayedumba. Podcast Cambio de Lente con Julián Bastidas Treviño y Laura Treviño Garza. Bienvenidas y bienvenidos. Bienvenidos y bienvenidas todos y todas a su programa Cambio de Lente. Como siempre estamos aquí con ustedes Julián Bastidas y Laura Treviño. Y de esta ocasión, ya que nos estamos acercando al cierre de nuestra primera temporada, este es nuestro penúltimo programa, les traemos un tema que de una cierta forma nos empieza a invitar a cerrar la temporada, porque pues, ustedes han visto cómo los programas un poquito convocan todos los programas anteriores que hemos grabado, pero también en este programa va a ser imposible no acordarnos de las diferentes películas de las que hemos platicado, los diferentes temas que hemos abierto, porque el día de hoy vamos a hablar sobre arte. Así es, y yo quisiera dedicarle este programa al otro de mis hijos, Emilio Bastré, porque el tema que yo escogí dentro del arte es teatro, que es su pasión principal. Entonces me gustaría dedicárselo. Yo escogí la película de Woody Allen, Balas sobre Broadway, y maneja el tema, como comenté ahorita, básico del teatro, que es una de las artes. Pues yo aprovecho esta apertura que hace mi madre también para dedicárselo con muchísimo amor a mi hermano. No le gustan los halagos públicos, pero ni modo, Emilio, te vas a aguantar. De verdad, a mí me parece un gran artista mi hermano. Lo admiro mucho como actor, lo admiro mucho como artista, lo admiro mucho como ser humano. Entonces, con muchísimo gusto le dedicamos a este programa y ojalá te guste, Emilio. Julián escogió una película muy contrapunteada, ¿no, Julián? Aunque estamos hablando de arte, escogiste pintura, pero la película de Herzog. Sí, una película que a mí me marcó mucho que se llama La Cueva de los Sueños Olvidados, que es una película del 2010. Y ahorita que podemos platicar un poquito más de las películas, un poquito más de las producciones, pero no sé si nos quieres platicar la ficha técnica primero, Laura. ¿Cómo no? La ficha técnica de la película de Woody Allen, de quien yo recomiendo toda su filmografía. Tiene una filmografía extensísima, más de 45 películas. Hemos visto muchas de ellas, Julián y yo, y él no había visto esta en particular, pero creo que es un deleite de los que nos brinda siempre Woody Allen como comedia, ¿no? Y en ese sentido yo agradezco mucho el que este programa haya sido sobre esa película, porque creo que Woody Allen es el director al que más le he visto películas. Le he visto alrededor de unas 30 películas. Es muchísimo eso, pero eso es más o menos el 50% de su filmografía, porque estábamos revisando el otro día que es un director que ya tiene casi 50 películas en su haber, de las cuales todas valen la pena. Obviamente hay algunas que nos van a gustar más o que nos van a gustar menos, pero a mí de forma totalmente personal varias de sus películas están entre mis grandes favoritas. Incluso tengo algunas anécdotas personales, como cuando terminé con mi primera novia, le pregunté a mi padre qué consejo me daba, yo muy filosófico, ¿no? Así que pensé que me iba a mandar a leer La Guerra y la Paz o Crimen y Castigo o algo por el estilo. Me dijo, no, déjate esas, no voy a decir la palabra que usa mi padre, déjate esas tonterías, hijo. Ponte a ver una película de Woody Allen, mira, vete la de Selig. Y vi la película de Selig y pues fue una recomendación maravillosa, porque si bien algunas de las películas de Woody Allen son de un tono más serio, se podría decir, de un tono más trágico, de un tono más denso, no sé si esas son palabras correctas, la gran mayoría de ellas son comedias, pero comedias sumamente inteligentes, como esta. Así es, y es un autor norteamericano. Yo normalmente no escojo autores norteamericanos, no porque no me gusten algunos de ellos, sí, pero yo estoy muy peleada con el cine estadounidense, que nos ha abrumado con su distribución y nos ha echado a perder porque nos ha dado mal cine en general. Nos da un cine muy comercial, nos malacostumbra al tipo de acción. Entonces yo casi no recomiendo cine norteamericano cuando ya te empieza a gustar mucho el cine, pero no puedo dejar de recomendar a Woody Allen, que es para mí uno de los mejores directores norteamericanos. Dije uno, sí hay muchos, no estoy tampoco escatimando valores,
pero hagan de cuenta que si en Estados Unidos hubiera 100 directores, según yo hay 10 buenos. Y en otros países la proporción es mucho mayor porque hacen un gran esfuerzo en poder levantar el proyecto, como se le llama, lograr hacerla y luego distribuirla. Ahí está el gran coco. Y los norteamericanos están muy apapachados por su industria de distribución que les mueve todo lo que quieran. Incluso sucede, y tenemos que decirlo, que los norteamericanos, bueno, los estadounidenses, para no confundir términos, los estadounidenses no suelen apreciar a sus grandes directores. Orson Welles, Woody Allen, Quentin Tarantino, Stanley Kubrick, nunca ganaron Oscar a Mejor Director. Nunca ganaron un Oscar a Mejor Director. Hasta ahorita. Bueno, varios de ellos ya no pueden ganar. Por eso. Pero Woody Allen va a estar en pueden. chino que pueda ganar. Algunos de ellos, como Tarantino, Woody Allen han ganado a Mejor Guión. Woody Allen, algunas de sus películas, si no mal recuerdo, Annie Hall ganó Mejor Película. Pero, por ejemplo, Kubrick ni siquiera ganó Mejor Película. Orson Welles ni siquiera ganó Mejor Película. Y yo otra cosa con la que me peleo con el cine estadounidense es que no hay mujeres dirigiendo. Y en general no hay mujeres dirigiendo en el mundo, pero en proporción, otra vez siempre me peleo, o siempre discuto. En México la proporción de mujeres directoras cineastas es altísima con respecto a la proporción que hay en Estados Unidos. En Alemania hay una proporción exagerada con respecto a Estados Unidos, o en, ¿cómo se llama? Si no me equivoco, Argentina, algunos otros países que han dado la cara por las directoras mujeres. Nueva Zelanda, nomás imagínate si tiene una gran directora como Jane Campion, y qué tanta población puede tener y qué tantas películas puede hacer Nueva Zelanda. Y ya tiene una directora mujer que le dio la vuelta al mundo. Y que se quedó en nuestra lista de espera para una próxima temporada, porque recuerden que una de nuestras reglas es no repetir directores o directoras. Tenemos una lista así como en el fútbol, de reserva de la banca, y pensando en próximas temporadas, en próximas posibilidades de grabar por ahí más puede programas. estar, ¿no? Jane Campion es una de las de la lista, pero pues no, hay que agarrar el toro por los cuernos, Laura, y hicimos un programa sobre el patriarcado. Tú te consideras feminista, yo también me considero feminista. ¿Por qué Woody Allen? A ver, cuéntame, ¿cómo como feminista, cómo como mujer, cómo como cinéfila defiendes a esta figura tan polémica en el día de hoy? Bueno, porque es Woody polémica en estos momentos en que el feminismo se está reconformando. Yo traigo algunas discrepancias con el feminismo actual que está demasiado exigente con algunas cosas del machismo, cuando el machismo lo traemos todos casi en el ADN, y zafarnos de él 100%, yo creo que nadie podemos. Entonces, para mí Woody Allen se salva en términos legales, por lo tanto, para mí es un personaje que su cine es maravilloso, su vida privada, yo no tengo por qué estar juzgando cosas que legalmente fueron aceptadas. Entonces, meterme a discutir aquí por qué creo que Woody Allen no debería ser criticado de la manera en que es criticado, pues sería perder el tiempo con el tema. Entonces, estoy muy de acuerdo, pero creo que deberíamos de abordarlo por cualquier discusión que se pueda dar. Yo nada más invitaría a los escuchas, a las escuchas que nos quieran escribir, leer la carta, el ensayo maravilloso que escribe uno de los hermanos de la esposa de Woody Allen, que publicó en diferentes medios, que no se le ha hecho mucho eco a esa carta. Es un psiquiatra, ese hermano. Que fue su hijastro, porque ese es el gran tema, ¿no? Que la esposa actual de Woody Allen fue su hijastra. Entonces hay todo... Pero ya cortando el tema por ahí y hablando de la película, lo que podemos decir es que tanto Laura como yo estamos de acuerdo por completo en tener a Woody Allen aquí en nuestro programa. Consideramos que no es un criminal en ningún concepto de la palabra, y ya juicios morales y otro tipo de discusiones, pues sería mucho más largo y tendido aventarnos una discusión al respecto, ¿no? Así es. Entonces, esta película que yo escogí, Bala sobre Broadway, cuyo tema central, Broadway, para los que no conocen, es el lugar principal donde se hace teatro en Estados Unidos, en Nueva York, es el que mayor fama tiene. Entonces, montar una obra en Broadway es ya ser casi famoso, ¿no? Entonces, es de 1994, la dirige Woody Allen, él mismo la escribe junto con Douglas McGrath. La música es de Dick Hyman, siempre la música está escogidísima. Woody Allen a su vez es un
excelente músico, toca el clarinete, Julián. Sí, el clarinete y es jazzista. Ajá, le gusta mucho el jazz. Y curiosamente es un jazz que yo soy muy fan del jazz, no es mi tipo de jazz favorito porque es un jazz muy clásico, muy de Luisiana, muy de este jazz previo al bebop, a los que les guste la música, previo a estos cambios que hizo Miles Davis, a estos grandes cambios que hizo John Coltrane y otras grandes figuras del movimiento de jazz. Es un jazz mucho más cercano al que ustedes han escuchado en caricaturas o al que podrían escuchar, por ejemplo, en diferentes filmes de Woody Allen, porque al él tocar ese tipo de jazz y ser tan fanático de ese tipo de jazz, pues sus películas constantemente van a tener grandes referencias a estas corrientes musicales. Y aquí es Cole Porter, un eje principal de la música y ese tipo de música. La película es de época, se va como a los años 30, 40, un poquito después 50 quizá, donde está la mafia fuerte de los, digamos, de los hombres del mal dentro de como que es más el licor, ¿verdad? Uh-huh. El tráfico indebido. Pero existe la mafia a todo lo que da, o sea, a nosotros como mexicanos contemporáneos nos va a parecer, digamos, bastante similar a muchas de las cosas que han estado pasando en nuestro país en los últimos 20 años, más o menos. Y es una ironía muy fuerte porque son el tipo de comedias de Woody Allen, sobre todo el ambiente precisamente de los mafiosos en Nueva York. Nueva York es un tema que también siempre va a estar presente, o muchas veces está con Woody Allen, no logra soltar esa ciudad. Y aquí hace un juego entre Broadway y la mafia, que está increíble. Ahorita vamos a platicar un poquito más de eso. El montaje es de Susan Morse y los protagonistas, el director joven o que empieza a despuntar, John Cusack, está Chaz Palminteri en un excelente matón, Chichi, está Jim Broadbent como el actor inglés ese que no podía, cuando andaba nervioso se ponía a comer mucho, Jennifer Tilly como Olive, excelente, tontuela, ¿cómo le llaman? Una bimbo, de esas novias de mafioso, que lo que quiere el mafioso es hacer darle los premios, los regalos que ella quiera, y ella quiere ser actriz, aunque viene del cabaret, y pues claro que es una actriz muy defectuosa. Y hay mucho este juego de poder, ¿no? Porque el mafioso hasta cierto punto la quiere comprar con regalos, la quiere comprar con atenciones, y ella no se deja comprar. Pero le compra una obra de teatro, ese es el gran tema de la película. Pero hay una... Pero el requisito del mafioso para poder comprar y financiar esta obra de teatro es que tienen que contratar a su novia como actriz. Pero en ese sentido, creo que hay una escena buenísima que la pinta al inicio, que la platicábamos, que es que el mafioso le compra un súper regalazo a ella, que es un collar de perlas negras, y ella le dice, no, ni lo quiero, perlas negras han de estar podridas, esas ni han de ser perlas de verdad, te chafearon vendiéndote perlas negras, esas ni existen. Pero es que me dijeron, le decía, esto es lo bueno, y de plano, ¿no? Su cultura andaba muy por debajo del promedio. Sí. Mary Louise Parker hace la novia de este director, una Mary Louise Parker jovencísima y lindísima, y la dama del espectáculo, Diane West, como la gran actriz Helen Sinclair, hace un papelazo, que es el equilibrio, o más bien el equilibrio, la punta de toda esta trama, ¿no? Cuando aparece Diane West, te va llevando. Y hay muchos otros actores, el que hace de productor, la otra actriz, en fin, todos aquí están maravillosos. Y si le trataras de contar a alguien que no ha visto la película de una forma muy sintética, ¿de qué trata la película? Esto que estoy comentando, que hay un mafioso que más bien un joven director que quiere montar su obra, no hay quien la produzca, pero en eso este productor consigue un mafioso que la financia, y consiguen a Helen Sinclair para que haga el papel principal, pero tienen que meter a la novia que está muy, muy malita para actuar, van montando la obra, van desarrollándola, y el matón, que es Chaz Palminteri, tiene que estar acompañando a la novia del mafioso porque la tiene que cuidar todo el tiempo, y resulta que se va involucrando y va resultando ser un buen escritor. No voy a hacer más... Un genio. No voy a hacer más spoiler, pero él va entendiendo el mundo del teatro y resulta que trae un talento natural para corregir esa obra que en cierto modo no está saliendo bien. Entonces, por eso son las balas sobre Broadway. Julián escogió Cuevas de los Sueños Olvidados. La Cueva de los Sueños Enterrados. Enterrados.
Bueno, la cueva de los sueños olvidados, pero es Es la que le cueva. llaman de cualquiera de las dos maneras, ¿eh? Ya lo revisé. Ah, con razón la confundo Y es tanto que el sí, nombre. y es que sí están enterrados en un sentido, olvidados en otro sentido. Ahorita Julián nos va a Pero platicar un le digo a mi poquito. mamá que me sale lo Carlos Fuentes porque le digo sueños enterrados por esto, los espejos enterrados de Carlos Fuentes, Sí, ¿no? es una película documental. Quiso Julián escoger esta ocasión un documental y se nos hace muy bien para toda nuestra gama de películas que hemos estado presentando. Y un director inmejorable, Werner Herzog, un alemán. La película trae coproducción, perdón, la de Woody Allen es estadounidense. Las de Woody Allen siempre se las produce los mismos, siempre han confiado en él y ha hecho muy buen cine. Aquí la Hasta el siglo coproducción... XXI, porque en el siglo XXI Woody Allen ya tiene un quiebre y Ah. comienza a abrirse a otros productores, a otras Pero formas aquí de hasta hacer cine. para los que somos muy clavados del cine de Woody Allen, tiene la misma tipografía siempre, sus entradas, el mismo tipo de letra, pues, con todos los créditos, ¿no? De la película. Pero no estoy seguro si en Match Point y en Vicky Cristina Barcelona no hizo un cambio, ¿eh? Porque creo hay que checar. igual hasta en esas películas, hasta en eso quebró. Porque... Bueno, esta película de La Cueva de los Sueños Enterrados u Olvidados está coproducida por muchos países: Francia, Canadá, Alemania, Estados Unidos y Reino Unido. Es una belleza de película. También pudo haber entrado en belleza, ya lo sé. No, pero esa era perfecta para arte para mí. Pero aquí vamos a hablar del arte de la pintura, que para ambos nos gusta mucho, y ahorita vamos a hablar en general del arte. La dirección y el guión son de Werner Herzog, que él mismo es narrador y protagonista por ser documental. La música es de Ernest Reisiger, muy cuidada. La fotografía de Peter Seitlinger tiene que hacer una joya de la fotografía, porque es precisamente un documento que se va a ir a la posteridad. Ahorita lo vamos a platicar. Entonces la fotografía tenía que estar cuidadísima. Los otros protagonistas, dado una serie de limitaciones técnicas impresionantes, que son más bien gente de la vida normal, pero científicos o acompañantes de Herzog, son Jean Klotz o Julien Moni. Y estamos hablando de las cuevas de Chauvet, donde hay unas pinturas rupestres de hace unos 30,000 años. Más de 30,000 años. Platícanos un poquito de qué se trata, Julio. Pues esta película se trata de que se hallaron en Francia, en Chauvet. Bueno, no es en Chauvet, Chauvet es quien la descubrió. No recuerdo cómo se llama el lugar. Lascaux, creo. Lascaux, algo así. Ya, ustedes pueden ponerle en Google ahorita las cuevas de Chauvet, con B chica, y las pueden encontrar. Incluso si se equivocan un poquito, Google los va a corregir, porque son unas cuevas que se volvieron muy famosas. Porque resulta que, en general, pues han encontrado muchísimas cuevas con pinturas rupestres, pero lo que sucedió en las cuevas de Chauvet es que es unas cuevas donde hay pinturas de entre 30,000 y 25,000 años atrás, más o menos, que más o menos hace 20,000 años hubo un derrumbe al interior de esa cueva y el derrumbe selló la entrada. Y selló de tal forma la entrada que prácticamente ni el aire podía entrar a la cueva. Eso hizo que las osamentas que hay dentro, que las huellas que hay dentro, que las marcas de pintura de la cueva quedaran tan, pero tan conservadas que cuando los científicos entraron la primera vez juraron que eran falsas, juraron que alguien estaba queriendo volverse famoso pintando estilo pinturas rupestres para entrar a la fama. Pero inmediatamente se dieron cuenta que no eran falsas, por más que la pintura tenga unos trazos. Cuando ustedes vean la película o vean las fotografías en Google, van a ver los trazos que parece un mural recién pintadito por un gran pintor. Impresionante el nivel de conservación. Los que somos de Mexicali, probablemente ustedes han ido al Diablito alguna vez aquí en La Rumorosa o al sitio entero de Vallecitos. Están acostumbrados a ver cómo se ven los colores de unas pinturas rupestres ya desgastadas. Incluso pensemos que las pinturas del Vallecitos no tienen 30,000 años, tienen muchísimos menos años. No sé si serán 8,000 o menos las pinturas de Vallecitos, pero en esos años ya se han desgastado bastante. Van a ver cómo las pinturas de Chauvet están en un estado perfecto. Y ahí es donde el gobierno francés hizo un gran esfuerzo y no dejó entrar. Cuando empezaron a conocer las cuevas, algunos turistas se dieron cuenta que las estaban lastimando con su... Pero en otras cuevas, en las de Chauvet, no les pasó esto. Lo que sucede es que, como saben que en Altamira, hay otras cuevas de Altamira y en otros lugares
se abrieron las cuevas que también fueron descubiertas muy antiguas al público, resulta que el aliento de la gente yendo a ver las cuevas les provocaba moho y lastimaba las pinturas. Entonces en las cuevas de Chauvet no dejan pasar ni a los científicos, no dejan pasar absolutamente nadie. Pero no, sí, dejan pasar algunos Solo grupos. a equipos escogidos de científicos que, por ejemplo, el director de la investigación duró hasta que se jubiló. O sea, no cambian los científicos para que sea el mínimo de contacto No, y lo vas posible a con ver esas en cuevas. el documental, cómo crearon un camino con así unas, digamos, fierros o, ¿cómo Ujú. se dice? No son tablas, sino pedazos de fierro para que sepas por dónde irte, pero no te puedes salir de ahí. No puedes andar pisando otro lugar porque está cuidadísimo. Y la filma Werner Herzog en 2010 y ahí todavía le dieron un permiso especialísimo para filmar y grabar esto, pero después ya después de esto, y tengo entendido que ya existe una réplica exacta de la cueva a un lado donde sí pueden visitar los turistas, Porque es para que una no se les réplica. ande antojando meterse. Y acá solamente algunas expediciones especiales de antropólogos, arqueólogos con cierto permiso. En esta Muy cuidado. ocasión, en esta película, aparte de Werner Herzog y 3 personas, que es lo que él nos comentaba, 4 personas tenían permiso de entrar, entonces hicieron todo el trabajo técnico. Pero ese es el tema de la película. El gobierno francés, como no puede dejar pasar a sus ciudadanos ni a nadie a ver las cuevas, o sea, quería darle esa experiencia al mundo, decirles, miren, sí les quiero presentar las cuevas, pero no las quiero dañar. Entonces buscó a algún gran documentalista, Werner Herzog, que ha sido un director de una carrera larguísima. Los que les gusta el cine tienen grandes películas como Fitzcarraldo, por ejemplo, entre otras muchas. En esta última etapa de su vida se ha dedicado al documental y sobre todo a irse a lugares como volcanes o lugares así como muy alternativos a hacer grandes documentales. Entonces el gobierno francés le ofrece a Herzog la oportunidad de, con un equipo chiquitititito de filmación, que el equipo no fuera a Sí, los que lastimar hemos nada hecho la cueva. cine sabemos que está reducidísimo eso de que te permitan a Herzog junto con 3. Imagínate, con eso tienes que hacer una peliculona. Y con lo que pueda cargar en el hombro, ¿no? Baterías incluso de cintura, cosas por el estilo, porque Iluminación, lo que puedas hacer con eso. con eso te voy a dar chance de entrar 4 horas a la cueva y con eso te avientas un documental para presentarle al mundo, a la humanidad, eso que solo va a poder conocer a través de tu documental. Y otra cosa que me gusta del tema de hoy es que vamos a hablar de arte. Para mí el arte es algo que el ser humano siempre ha buscado y lo ha reconfortado, lo ha hecho reconocerse. El arte para mí es lo que hace que el ser humano se entienda a través de otros vehículos como son la literatura, el cine, la música, la arquitectura, la pintura, La danza. la danza. Para mí el teatro está dentro de la literatura o puede estar aparte, pero es escrito primero y después llevado al escenario. Precisamente es parte de la discusión aquí en la película de ¿Y qué Woody pasa Allen. con el teatro improvisado? A ver, Ajá. cuéntame, el que no está escrito. Pero lo que sí me encanta es hablar de arte porque nosotros a lo largo de estas anteriores películas que hemos llegado ya al programa 9, entonces llevamos unas 10. 16, ¿no? No, porque acuérdate que el primer programa es el 0. Entonces, Entonces 18 películas. llevamos ya 20 películas Ah, bueno, con estas dos. con estas dos. Ok, hemos hablado de música, hemos hablado de cine y ahorita vamos a hablar un poquito más de la pintura y de la literatura. Y del teatro en este caso La también, ¿no? literatura también va a estar siempre presente en el cine porque hay un guión ya sea original o un guión adaptado. En el caso del documental que estamos comentando de Herzog, es un guión original porque sobre la marcha claro que llevaba pensado Herzog qué tenía que hacer y Woody Allen hace una maravilla de guión junto con Douglas McGrath Sí, para cuestionarnos todo lo que es arte. sí, por Porque supuesto. ambas lo que sí hacen es cuestionar el arte. Y precisamente hay unas cuestiones padrísimas que surgen a partir de estas películas que me encantaría abordar directamente, pero me gustaría comenzar con la pregunta, ¿por qué escogiste Bala sobre Broadway para abordar el tema de arte, Laura? Porque yo en lo personal me gusta mucho el teatro, no tengo en Mexicali oportunidad de ver tanto teatro, me tuve que hacer más cinéfila, pero no sé si hubiera sido más teatrera. Nos queda poco teatro en Mexicali, pero me acordaba que hubo una temporada en donde
el Seguro Social hizo todo un esfuerzo para promover el teatro en México y conmigo lo logró, porque a Mexicali llegaban obras buenísimas con primeros y primeras actrices y aprendimos de teatro. Es una sensación inolvidable para el que le gusta estar en un lugar como es el teatro, que te apaguen las luces, también primera llamada, segunda y tercera llamada, comenzamos y comienza un mundo en el que te transportas a otro lugar, a otro mundo y reflexionas, ¿no? Uh-huh. Y aprovechando esto que estás diciendo, pues es bien interesante que estamos abordando el tema de arte, que lo estamos abordando a través de películas, en todas estas reflexiones que hemos tenido hasta el día de hoy. Lo que usamos en este programa son películas. Y curiosamente, dos de las artes que históricamente más nutren el cine, incluso desde la época muda, una se llama teatro y la otra se llama pintura. Y hay toneladas de teóricos hablando como la teoría de la pintura, la experiencia de la pintura, la teoría del teatro, la experiencia del teatro, son dos de las fuentes principales de las que se nutre el cine. Entonces te preguntaría, Laura, tú como fanática de cine y fanática de teatro, ¿cuál es la diferencia, la experiencia de ver una obra en teatro o de ver una obra cinematográfica? Tú dices la misma obra de teatro hecha como la... Puede ser la misma, por ejemplo, para mostrar esa diferencia. No hay comparación. El teatro tiene que ser hecho para teatro. Para mí es muy difícil llevarlo, filmarlo, digamos, si es hecho para teatro. Se logran algunas cosas, pero la diferencia entre el cine y el teatro es inmensa y creo yo que es muy padre el desprendimiento que tuvo el cine de soltar al teatro y hacerse un arte propio, ¿no? La pregunta sobre todo la hago poniéndome los zapatos de bastantes personas que nos están escuchando, y es porque muy probablemente todos nuestros escuchas están muy relacionados con el cine, pero muy probablemente varios de ellos no van a estar relacionados con el teatro. Y por eso me gustó esta película de Woody Allen, te presenta cómo es el teatro tras bambalinas. A mí me ha tocado estar tras bambalinas y es así, las divas, los divos son así, y no quiere decir que sean ni malos ni buenos, es todo un mecanismo que se va dando, no todos son así, estoy de acuerdo, pero la manera en que capta lo que es Broadway también, el montar una obra, se está criticando él mismo, porque también le pasa a los cineastas que para levantar tu película, para levantar tu cine, para levantar tu edificio, si eres un arquitecto, necesitas dinero. Y muchas veces el dinero viene de lugares que a lo mejor no son muy deseables. ¿Qué tan válido es eso? Y aquí hay todo un cuestionamiento ético y moral de Woody Allen que nos cachetea toda la película y nos hace reír toda la película con este cuestionamiento. También hay una reflexión muy fuerte de quién es el artista. Uh-huh. Porque resulta que este joven director no tenía tanto talento, pero él hacía teatro, escribía teatro, llega con sus obras y logra montar esta obra de teatro, pero resulta que en el camino se aparece este matón que está cuidando a la novia de su jefe y le sale mucho mejor guionista, más que guionista en teatro, para es el libretista. A los que no han visto la película. Ya comentamos al principio. Y le empieza a corregir la plana, como quien dice. Entonces es todo un juego de quién es el verdadero escritor, el director original, se vale que entre este matón a corregir, es el verdadero autor. Luego hay unas reflexiones muy interesantes que hacen algunas novias ahí, incluso con eso abre la película Woody Allen, de quién estás enamorado cuando estás enamorada como mujer de un hombre artista, del artista o del hombre, ¿no? Entonces, muchos cuestionamientos. Y la llevo yo hacia la de Herzog, donde lo que me impresiona de la de Herzog es que hay todo un cuestionamiento de qué es arte en la pintura, porque se ha cuestionado siempre esto por qué es arte. Cuando van rompiendo los pintores. También hay un cuestionamiento durísimo de quién es el artista realmente. Así es. De si hay artista, si hay autor o si es algo que va más allá de ese concepto del que estamos tan obsesionados nosotros los occidentales,
el autor, el artista, el quién, el yo que está Y detrás de la luego obra. cuando rompen los artistas con la época, que los realistas estaban muy fuertes y vienen los impresionistas y rompen con ese arte y luego viene Picasso y Van Gogh, que no puedes decir que son surrealistas, son ellos, y rompen otra vez con ese arte. Y cuestan trabajo y ya no le gusta necesariamente a la gente por un rato. Pero resulta que te asomas a estas pinturas de hace 30,000 años, que eso es lo maravilloso del cine. Lo que sí hace Herzog es que con una cámara de cine te puede captar lo que hay adentro de esa cueva. No lo hubieras podido hacer de otra manera. Sí. Y lo hace de una manera artística, porque es muy respetuoso de lo que encontraron ahí. Y resulta que te pasmas con estas pinturas hechas sobre la piedra y dices, estos es arte, y según nosotros sí es arte. Entonces, ¿quién rompió con quién? Y todo se parece a fin de cuentas. No, y precisamente en esa pregunta que te hacía sobre la diferencia de la experiencia del teatro y del cine, a mí me parece que en general el arte transforma tu realidad. O sea, lo que vuelve algo arte, o sea más contemporáneo, sea más antiguo, sea renacentista, sea prehistórico, como en este caso, lo que vuelve algo arte es que por sí mismo, en el encuentro con esa pintura, en el encuentro con esa obra, uno se transforma como ser. O sea, nuestra forma de pensar, nuestra forma de sentir, nuestra forma de percibir las cosas ya no son iguales. Y la experiencia de cada forma de arte con el cómo te aborda tu manera de ser y cómo te transforma es diferente. Y en ese sentido, para mí, una de las grandes diferencias que vería entre el cine y el teatro es que los dos abordan la realidad de una forma diferente y transforman tu realidad de una forma diferente. ¿A qué me refiero? En general, el cine tiene una doble cualidad, que es que uno siente que lo que sucede ahí es muy real, pero muy real, tan real que, por ejemplo, existe el cine gore, el cine de descabezados, de tortura, de cortar manos, y no existe el teatro gore. Y eso es porque cuando uno está viendo, aunque sea con efectos especiales, aunque uno sepa que es una película, esto es quitarle los dedos de Saw a las personas y todo, uno cree que es real, uno siente que es real. En el teatro, cuando uno está en el teatro, uno no cae en el engaño, por así decirlo, en la ilusión de pensar que lo que uno está viendo es real. Uno no ve que las personas están teniendo sexo, por así decirlo, necesariamente, y piensa que es real. O uno no ve una obra de época y piensa que realmente eso es real. O sea, esa sensación de realidad, de estar viendo como una realidad real, valga la redundancia, que está aconteciendo frente a nosotros, la tiene el cine y no la tiene el teatro. Pero por otra parte, cuando uno está en el cine, uno está como protegido. Uno tiene como esta pared, que es la pantalla del cine, en la que por más que eso que está sucediendo sea real, yo no me involucro, yo me puedo separar de eso, yo me puedo, por así decirlo, hacer como un voyeur que está viendo a través de una ventana algo que está sucediendo lejos de mí. Cuando uno está en el teatro, y eso a mí me ha pasado sobre todo en tragedias, me acuerdo de una obra que nos llevó mi hermano, que se llama Incendios, que a mí es de las que más me han impactado. Cuando uno está en el teatro es imposible protegerse, es imposible, porque realmente, por más que los actores no te estén volteando a ver necesariamente a ti, sientes que estás en la misma realidad, en el mismo espacio, no hay para dónde huir, no hay para dónde protegerte, uno se siente inmerso en todo eso que está sucediendo, y todos los que participamos del acontecimiento de la obra, todo el público, por más que no nos conozcamos, estamos como siendo parte del mismo ritual. Y eso es algo que no sucede en el cine, por más que todos estemos en las mismas butacas, esa sensación de estar viviendo un ritual, de estar viviendo, digamos, algo extraordinario y el que tú te pones como al mismo nivel, como a la misma altura Bueno, de pero los ambas te pueden artistas. llevar a la fantasía. Por Y supuesto. ambas te pueden hacer soñar. Tú en ambos medios puedes sentir que estás inmerso en la problemática de esa familia, en la problemática de esa pareja, Por supuesto. en la felicidad que se está permeando, ¿no? Es que son digamos, ambos son medios muy parecidos, por eso les han comparado tanto, pero quería más bien dar la diferencia. No, pero al mismo tiempo, veo. como dices tú, es totalmente cierto que en el teatro estás ahí. Estás ahí y no sientes,
hasta cierto punto te sientes tú también artista, aunque seas público, o sea, sientes esa corresponsabilidad Y a junto mí con por los eso me actores. gusta más el cine cuando vas al cine y apagan las luces y estás en tu butaca, porque no hay el pendiente de que le estés separando, me paro a hacer algo a la cocina, regreso porque vuelves a romper con eso que quería el autor de meterte a una historia, ¿no? Tienes mucho más esa sensación de ritual cuando vas al cine, pero esa sensación de ritual que te da las grandes obras de teatro estando presente, híjole, para mí Y aquí es donde creo prácticamente que nada le Woody Allen alcanza. capta bastante con sus personajes, no más que hace una parodia. Exacto. Helen Ziegler está haciendo caricatura un poco, pero incluso ella fue premiada, si no me equivoco, con el Oscar por su interpretación y con otros premios, porque está maravillosa en su papel. Es una super diva del teatro y lo hace como debía haberlo hecho para esta concepto que hizo Woody Allen de Balas sobre Broadway. Y ya que estamos abriendo preguntas que surgieron dentro de las películas, hay una pregunta que nos hace directamente Woody Allen, que probablemente nos las hace porque él mismo no tiene la respuesta, y yo te la hago a ti, Laura. ¿Vale más la vida de una persona común y corriente o una obra maestra? Ah, sí, suelta, por ejemplo, esa tremenda problemática de decir, ¿a quién salvarías? A los, ¿cómo se llama? ¿Escritos no publicados de Shakespeare o a una persona común y corriente? Y entonces no se vale, yo no contestaría esa pregunta porque yo salvaría a la persona, pero me quedo sin Shakespeare y entonces me voy a sentir muy triste. Sí, y la pregunta... Entonces no me gustan ese tipo de cosas donde, digo, de cuestionamientos donde no hay escapatoria, a lo mejor por eso lo hace Woody Allen. Y la pregunta está muy relacionada con la película porque este guardaespaldas matón que se empieza a involucrar con la obra de teatro, se involucra tanto que él está dispuesto incluso a arriesgar su propia vida porque esa obra llegue hasta donde puede llegar. Le parece que ni siquiera su vida vale tanto como la posibilidad de que esa obra alcance el máximo posible. Y es inteligentísimo, como dices tú, Woody Allen, porque te pone a un matón. Sí. Y lo hace adrede para que tú digas, pero este matón tenía esa sensibilidad, ¿por qué no? Nadie le había dado la oportunidad. Y incluso era la sensibilidad absoluta, porque es un matón que no terminó la escuela, de hecho antes de terminar la preparatoria le prendió fuego, él dice eso, o sea, literalmente, y estaba orgulloso de no leer, de no hacer nada de eso, pero era un artista hecho y derecho, dice que el gran sueño de su vida era volverse bailarín. O sea, ese era el gran sueño de su vida. Él quería ser bailarín. Le toca estar sin querer en una situación donde acompaña a una pseudoactriz a esta obra que no pintaba muy bien. Y él se involucra tanto en la obra que le da vida. Él hace que la obra pase a ser una obra mediocre a que pase a ser una obra absolutamente extraordinaria por la sensibilidad que tiene para aportarle a los diálogos, aportarle a la trama e irla revolucionando por completo. Y me gusta mucho en La Cueva de los Sueños que Herzog usa su voz, que está ni mandada a ser para documental, yo no sabía que tenía tan buena voz, o no recordaba, y lo hace en un tono tal de como que si estás adentro de la cueva, porque estás con él, claro, pero como no va a gritar, no va a exclamar nada, te va narrando tranquilamente lo que estás viendo y te está metiendo en un mundo, nomás imagínense poderte meter al mundo de hace 30,000 años y después otras pinturas que se encontraron ahí mismo de 5,000 años después, o sea, estás en un mundo mágico, tienes una oportunidad única de verlas de esa manera. Entonces eso es otra cosa artística porque vas viendo las pinturas y te las van explicando los arqueólogos, algunos que escogió él, que también le permitieron, ¿no?, entrevistar y decirle que les explicara un poquito lo que estábamos viendo, porque a lo mejor tú ves unos trazos que para ti pueden o pueden no tener importancia, para la gente que sabe de pintura sé que lo va a tener, porque están... Pero aunque no sepas, son impresionantes. O sea, uno tiene esta idea de que el arte evoluciona, una muy mala idea progresista de pensar que el arte de hoy es mejor que el arte de antier y el arte de antier que el arte de hace 100 años y así. Y cuando uno ve lo impresionante de los trazos con los que pintan los leones, con los que pintan
los rinocerontes con los que pintan los mamuts y el movimiento de los animales, el choque de los animales, estos artistas, yo no pude dejar de recordar la frase de Picasso cuando fue por primera vez a las cuevas de Altamira, que dicen que Picasso se quedó anonadado frente a las cuevas, lloró y dijo: no hemos avanzado un ápice como humanos desde entonces. Pero también lo que me gusta, y eso les comentaba yo siempre a mis alumnos cuando hablábamos de arte, es tu arte refleja tu época. Este arte refleja el hace 30,000 años. Son unos leones, son unos bisontes que creo que ya no existen, son unos maravillosos caballos y mil otras cosas, o sea, muchas otras cosas que nos presentó Herzog y que nos pintaron ellos ahí en esas rupestres de Chauvet. Se llaman así por el descubridor. Era un trío de personas que las descubrió sin querer. Andaban en una expedición privada. Entonces, yo lo que les decía es, tienes que reflejar tu época. Yo estoy de acuerdo con Picasso en que a lo mejor no progresamos, porque no debes progresar. Bach es Bach y no puede tocar más que barroco, porque era su mundo barroco. Pero aún así Justin Bieber o Christoph Penderecki o Stockhausen o cualquier autor del presente no eres necesariamente mejor que Bach porque vino 200 años Exacto, no es que después. sea mejor, nomás son diferentes, pero lo que se te exige es que seas igual de bueno. O sea, igual de bueno de lo Bach. que quieres saber es, bueno, Dios. o por lo menos a tratar de acercarte a ese talento o esa hechura artística. ¿Y qué sería ser igual de bueno? O sea, ¿qué? Pues a lo mejor Jimi Hendrix tocando su guitarra eléctrica sí hizo su tarea bien. Pero tú como escucha, ¿qué sientes que es esto que es igual de bueno en el arte? ¿Qué hace un arte que la vuelve una obra maestra o igual de buena que otra gran obra maestra de Que otra está época? bien hecha, que está muy profunda y que te dice cosas que te van a hacer pensar. Tú dices que modificar, algunos tenemos la duda de que te modifique, pero por lo menos te hace reflexionar. Si no hace esas cosas, no es arte. Ahora, otra cosa con la que comento con mis alumnos siempre es que para saber apreciar arte, tienes que tener conocimientos y estudios de ese arte. O sea, yo no me puedo poner a decir, esta pintura está buena y no, porque yo no sé de pintura. Tengo que estudiar mucho para saber de pintura. Hay cosas, sí, espontáneas. Pero, por ejemplo, de cine sí puedo ser una crítica de cine porque ya estudié bastante y te puedo decir, en base a mis conocimientos técnicos, cosas. Por ejemplo, de arquitectura, los mayas de Palenque no podían haber hecho un edificio como el que está ahorita en la Ciudad de México, nuevo en la Reforma, con quién sabe cuántos pisos. Son mundos diferentes. Pero tampoco un arquitecto de hoy pudo haber hecho Palenque. Exacto, pero no debe hacer Palenque. Es como si ahorita te pones a hacer música como hizo Bach. No. Pero aunque lo quisieras, no puedes. Ajá, porque, bueno, pero alguna gente se puede querer poner a copiar ese tipo de pero música. No puede. Esa es la cosa. O sea, por más que técnicamente sepamos cómo pintaba Rembrandt o sobre todo cómo pintaba Da Vinci, no puede ser Da Vinci. Pero entonces, qué maravilla es el arte. Y me transporto al teatro, y el teatro nuevo es otro tipo de teatro, le llaman teatro minimalista de pronto al nuevo teatro, en algunas corrientes, ya no puede ser como el de Chekhov. Aquí también hay un homenaje de Woody Allen a muchos autores, porque sí menciona a Shakespeare, menciona a Chekhov y a otros, entonces es su ¿cómo se llama? ¿Homenaje? Pero te iba a decir cuando das su caravana. Les hizo su caravana a los grandes autores de teatro. Aunque yo con respecto a esa idea, y ahí sí somos, digamos, complementarios puede ser, pero no compartimos la idea, porque yo a mis alumnos les digo otra cosa, y es que los estudios no son los que te hacen, digamos, apreciar mejor una obra o no. Idealmente tendrían que hacerlo, pero lo que realmente vale la pena, o lo que significa realmente saber de un arte, más que datos técnicos, más que haber leído muchos libros, es que lo disfrutas más. Yo creo que, yo ahí sí discrepo, otra vez, qué bueno, no tenemos que coincidir. Yo creo que son conocimientos técnicos, yo siempre mando a la gente a leer. ¿Quieres saber más de fútbol? Hay que leer. ¿Quieres saber más de pintura? Hay que leer. ¿Quieres saber más de cine? Hay que leer. Y la experiencia.
Pero ahí sí O diría sea, Deleuze. si nomás ves una película y lees mucho, pues mucho gusto, pero no traes Pero ahí sí diría referencia. Deleuze, ojalá no nos pase eso que les pasa a los eruditos que nunca encuentran las obras de arte que les gustan, que se vuelven No amargos estoy y hablando, citadores de a ver, no cosas. estoy hablando de erudición, Exactamente. conocimientos básicos, algunos que necesitas tener. Uy, yo también creo que los conocimientos son importantes, pero no se tiene que perder el foco, que de lo que se trata es que aumente nuestra experiencia en una obra. Y ahí sí, lo que me parece fundamental de la película de Herzog es que, a diferencia del común de los documentales a los que estamos acostumbrados con cosas como pinturas rupestres, por así decirlo, es que son muy técnicos. Nos cuentan cómo hicieron la pintura, nos narran qué No, pasaba estoy en de esa acuerdo. época. Aquí lo que me encanta de Herzog es que es toda una experiencia. Él Sí. te lleva a experimentar junto con él. Y el título de la película es el centro de la película. O sea, las preguntas que le hace Herzog tiene a arqueólogos, antropólogos y sobre todo tiene a científicos muy técnicos que trabajan Bueno, con porque lo programas que de sí podemos computadoras. decir es que afuera de la cueva hay muchísima gente estudiando la cueva. Sí, con computadoras Y de eso, altísimo y nivel. eso sí se entendió también en el documental, que es muy bonito ver cómo se hace este trabajo. Y tienen gente como muy técnica haciendo trabajos impresionantes de pruebas de carbono y demás para saber exactamente todo lo que se puede saber científicamente de la cueva. Pero esos grandes técnicos, Herzog, en lugar de dedicarse toda la película a preguntarle cosas sobre la técnica de cómo hacen ciencia, le pregunta a uno de los científicos, ¿tú qué crees que ellos soñaban? ¿Tú cómo crees que ellos veían la realidad? Y aquí es bien impresionante, bien impresionante, que por ejemplo, casi todos los científicos, por más que sean súper racionales, por más que sean gente muy dedicada a la parte técnica, todos te dicen que no podían durar muchos días adentro de la cueva, por más que fuera un privilegio, porque era demasiado, porque sentían como si hubiera fantasmas observándolos todo el tiempo. Uno de los científicos le confiesa a Herzog que después de haber visitado la cueva, soñó 5 días seguidos con leones. Y le decía a Herzog, ¿y te daban miedo los leones? Y decía, es que no me daban miedo. Y algo que me encanta de la película también, de este documental, porque el documental muchas veces no lo aceptamos, ¿verdad? La gente nos encanta la ficción mucho más que el documental, es el cierre, ¿no? Más que el cierre, bueno, no, estuvimos un poquito de acuerdo, Julián y yo, en que hay un pequeño epílogo que hace Herzog con el que no estamos tan de acuerdo, pero No. ese cierre donde se sale de la cueva Sí. y se va al lago es una belleza. Y comenzando a cerrar el programa del día de hoy, Laura, si tú te quedaras con alguna reflexión particular o alguna escena particular, algún momento particular de la película Balas sobre Broadway, ¿qué fue lo que más te marcó de esa película? Yo creo que, te digo, olía el teatro. Cuando llega la actriz, a lo mejor es la escena de Helen Sinclair, cuando llega al teatro a hacer esta nueva obra y dice, y es, como les digo, hace un papel muy dramático, exagerado, y entonces dice, la catedral, o algo así, ¿no? Y se puede citar todos los personajes y que ha los hecho ahí. personajes que ha hecho, y regresé a mi lugar. Es Los bellísimo. fantasmas del pasado me invaden en este momento, ¿no? Pero yo olía como huelen los teatros. Perfecto. Y yo, para cerrar, quisiera rescatar una anécdota de la Cueva de los Sueños Enterrados que me marcó mucho, que es uno de los científicos le cuenta a Herzog que tal vez la única forma de responder esa pregunta de qué soñaban la gente que pintó esas cuevas, porque incluso parece una sola obra hecha por un artista, pero son 5,000 años de artistas de poco a poco pintando todo lo que está en la cueva, a pesar de que parezca un solo concepto. Cuando le dice a Herzog cómo él pensaría que se puede acercar a eso, dice, podríamos irnos a las civilizaciones o a las culturas, por ejemplo las aborígenes australianas, que hasta la fecha más o menos mantienen esas costumbres como de ese tipo de pintura, ese tipo de obras. Dice que cuando los científicos le preguntaran a un artista de estos aborígenes, que cuando ven las pinturas incompletas se levantan a tratar de restaurarlas, cuando le dice, oye, ¿y tú, digamos, por qué te nos surge la necesidad de restaurar la pintura? O sea, ¿tú con qué intención estás pintando encima de esta pintura? Le decía uno de estos aborígenes australianos. El aborigen volteó a ver al científico y le dijo, yo no soy el que está pintando es el espíritu, yo solo soy el medio para que el espíritu restaure la pintura. Esto que conmocionó a los científicos, a mí me conmocionó mucho, pero hasta cierto punto tal vez nos podría Y explicar. otra vez, entonces se complementa con la de Woody Allen, que quién es el artista, el hombre o la mujer o el artista, ¿cuál es? El elenco, el accidente, el qué. Pues, y la magia del arte está ahí, hay que verlo.
Vale la pena seguir reflexionando, seguir platicando sobre esto, vale la pena ver la filmografía de Herzog y la de Woody Allen. Y yo te agradezco mucho por el programa de hoy, Laura. Yo a ti y a nuestros escuchas, esperemos les haya gustado también. Y recuerden, bienvenidos sus comentarios, bienvenidos que compartan nuestro programa para quien ustedes quieran y nos vemos a la próxima. Hasta la próxima. Yeah, yeah, yeah.